Buen día, mi nombre es Leonardo Sebastián Aburto Contreras y vamos a ver dos ejercicios de dos temas distintos, de derivadas parciales mixtas y regla de la cadena. Empezaremos con este ejercicio de derivadas parciales mixtas que dice demostrar que las derivadas parciales mixtas fxy, fyxy y fyx son iguales con la función 2z entre x más y usando esta fórmula que es para derivar divisiones. ¿Ok? Empezamos con el primero. La primera derivada parcial nos dice que empezamos con derivando en función de x. Lo que la fórmula nos dice es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Como en el numerador 2z no hay ninguna x con la que derivar con respecto a x, se vuelve una constante y la derivada de una constante es 0. Luego ya es x más y por x más y, que es el denominador, menos la derivada del denominador, que es 1, porque x más y, si derivamos con respecto a x vuelve 1, y es una constante, y la derivada de una constante es 0. 1 más 0 es 1, se vuelve menos 1 por el menos aquí en la fórmula, y esa es la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Lo que nos da menos 2z entre x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Pasamos a la segunda parte de esta derivada parcial, que es la segunda derivada, pero ahora con respecto a y. Usamos la misma fórmula. Numerador, su derivada es 0 porque sigue sin haber ninguna y con la que derivar en función. Entonces se vuelve una constante y es 0. Por el denominador menos la derivada del denominador, como estamos derivando en función de y, esta y se vuelve 1 y queda 2x, esta x cuadrada. Como no hay ninguna y con la que derivar con respecto a, pues se vuelve una constante y su derivada es 0. Y esta y cuadrada se vuelve 2y. Queda menos 2x más 2y por menos 2z, que es el numerador, entre x cuadrada más 2xy más y cuadrada al cuadrado. Esto nos da este resultado. Este es el resultado de la segunda derivada con respecto a y. Ahora, la última derivada es volver a derivar con respecto a y. Es en la tercera derivada. Siguiendo la fórmula, tenemos este acomodo y haciendo las operaciones nos da este término. Y terminamos con la primera derivada parcial. Pasamos a la segunda. La segunda es fyxy. Empezamos ahora derivando esta en función de y vemos que haciendo las mismas operaciones nos da igual. Nos da el primero como la primera derivada, como si fuéramos derivando en x. Nos dio el mismo resultado derivando con respecto a y. Ahora, esta lo vamos a derivar con respecto a x. Y vemos que siguiendo las operaciones y la fórmula de la derivada, derivar con divisiones, nos da el mismo resultado que en la segunda derivada del primer ejercicio. Ahora, como aquí a este resultado se le va a derivar con respecto a y, en el anterior ejercicio también se le deriva con respecto a y, entonces podemos asumir que es el mismo resultado. ¿Lo ven? Es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque a este también se le fue a derivar con respecto a y como es el mismo resultado que en el número 2, podemos asumir que también es el mismo resultado aquí
y acá. Ahora pasando a la número 3. La número 3, con respecto a y, ya la tenemos acá. Entonces lo pasamos. Con respecto a y otra vez, este fue con respecto a y aquí. Entonces nos da el mismo resultado. El mismo resultado. Y ahora este, con respecto a x no se había hecho, entonces de nuevo asumimos la fórmula, acomodamos, hacemos las operaciones y vemos que nos da el mismo resultado que en las anteriores dos. Por lo tanto, sí comprobamos que las tres son iguales. Ahora pasaremos a nuestro ejercicio de regla de la cadena. El ejercicio de regla de la cadena ahora nos dice hallar W con respecto de t utilizando la regla de cadena apropiada. Ok, ¿qué nos dice? ¿Qué vemos? W es igual a x por y. X está representado por seno de t y y por coseno de t. Vamos a usar aquí una manera muy práctica que es el diagrama del árbol. Entonces ignoremos primero estos. Y vamos a hacer W está definida con respecto a x y con respecto a y. Entonces dibujamos estas dos líneas. Ahora, x está con respecto a t porque es la única variable independiente. Entonces x está dependiendo de t, a su vez igual que y. Ahora, si derivamos w con respecto de x, nos va a quedar y porque este se vuelve 1 y este es constante y se queda constante. Lo mismo con si se hace con respecto a y, se queda x y aquí ponemos estos valores. Ahora si derivamos x, seno de t, la derivada de seno de t es coseno de t y la derivada de coseno de t es menos seno de t. Ahora, todo esto, lo que está de esta forma lineal se va a multiplicar y luego se va a sumar con la siguiente rama. Lo que nos da es esta forma, y como vemos que y x son seno y coseno de t, los sustituimos y nos da esta forma. Y al final nos queda coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Y una identidad trigonométrica nos dice que esto es coseno de 2t. Y ese sería nuestro resultado. Espero que les haya quedado claro. Hasta el próximo video.